Imagina despertar una mañana y sentir que la botella que ha dominado tu vida se ha roto para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible romper de una vez por todas con el alcohol? Más del 70% de los que intentan dejarlo recaen en los primeros 3 meses. La verdad es que esa cifra asusta, pero también revela la magnitud del desafío que enfrentamos. Sin embargo, hoy conocerás a 5 personas que no solo lo lograron, sino que transformaron sus vidas por completo. Acompáñame y descubramos juntos cómo lo hicieron. Soy el guía de este canal, tu compañero en la búsqueda de historias que inspiran y enseñan. El alcoholismo es una enfermedad crónica que afecta aproximadamente al 2% de la población mundial. Resulta que la ciencia nos muestra que la recuperación es posible, pero depende de una combinación de factores psicológicos, sociales y biológicos. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta radica en la interacción entrelaza de los circuitos de recompensa del cerebro y los patrones de conducta aprendidos a lo largo de los años. Cuando esa combinación se vuelve dominante, el consumo se vuelve compulsivo y difícil de romper. En los próximos 15 minutos desglosaremos 5 relatos reales. Extraeremos los puntos clave de cada proceso y, al final, tendrás 3 herramientas que puedes aplicar hoy mismo. Cada historia nos ofrecerá una pieza del rompecabezas, y al unirlas veremos un panorama más amplio de lo que significa realmente vencer al alcoholismo. Comencemos con la historia que quizás sea la más inesperada. María tenía 38 años, madre de 3 niños, y trabajaba como ama de casa. Su día a día estaba marcado por la rutina, las tareas del hogar y el constante ruido de las responsabilidades. Empezó a beber para olvidar el estrés, una copa al final del día que se convirtió en 2, luego en 3. La verdad es que la bebida le ofrecía una ilusión de alivio, pero cada sorbo la sumía más en la niebla. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa, cuando, tras una noche de excesos, condujo ebria y estuvo a punto de arrollar a su hijo que jugaba en la calle. Ese accidente casi le cuesta la vida a su pequeño y, en ese instante, la realidad golpeó con la fuerza de un trueno. La intervención no fue opcional, la policía la obligó a ingresar a un programa de rehabilitación. Allí, María descubrió que la música podía ser su aliada. En la terapia grupal, un compañero le regaló una guitarra y le sugirió que canalizara sus emociones a través de las cuerdas. Al principio, la idea le resultó extraña, pero pronto la música se convirtió en su refugio. Cada nota que tocaba era una pequeña victoria contra la dependencia. Con el tiempo, la guitarra dejó de ser solo un instrumento y se transformó en una extensión de su voluntad de cambiar. El resultado fue sorprendente. En el transcurso de un año, María redujo su consumo a 0, recuperó la confianza en sí misma y encontró una nueva pasión que la mantuvo alejada de la botella. Su lección principal fue que el arte puede servir como una poderosa herramienta de sustitución, ofreciendo una salida creativa a la necesidad de escape que antes se encontraba en el alcohol. Además, aprendió a construir una red de apoyo sólido, compuesta por familiares, terapeutas y compañeros de música, lo que le permitió mantener la sobriedad a largo plazo. Esta historia nos muestra cómo un cambio de enfoque, de la autodestrucción a la creación, puede marcar la diferencia. ¿Qué piensas tú de esta transformación? Cuéntame en los comentarios, me interesa mucho conocer tu perspectiva. Pasemos ahora a la segunda historia, la de Carlos, un ejecutivo de 45 años que vivía bajo la presión constante de los negocios y las reuniones de alto nivel. Su consumo comenzó como una forma de relajarse después de largas jornadas, pero pronto se convirtió en una rutina diaria que afectó su rendimiento y sus relaciones. El punto de inflexión llegó cuando, durante una presentación importante, se dio cuenta de que su voz temblaba y sus ideas se desvanecían. Ese momento de vulnerabilidad lo llevó a buscar ayuda profesional,
iniciando un proceso de terapia cognitivo-conductual que le enseñó a identificar los desencadenantes emocionales y a reemplazarlos por técnicas de respiración y mindfulness. A lo largo de los siguientes meses, Carlos incorporó el ejercicio físico como parte esencial de su recuperación. Cada corrida matutina le devolvía la claridad mental que había perdido, y la disciplina del entrenamiento le permitió reconstruir su autoestima. El resultado fue una vida más equilibrada, donde el trabajo ya no dictaba su estado de ánimo y la sobriedad se volvió una elección consciente, no una imposición. Su consejo para quienes luchan contra la adicción es simple: escucha tu cuerpo, y no subestimes el poder de una rutina saludable. Al observar estas dos experiencias, vemos que la clave no está en una única solución, sino en la combinación de factores que se adaptan a la persona. La música, el deporte, la terapia, el apoyo familiar y la autoconciencia forman un entramado que, cuando se teje con intención, puede romper el ciclo del alcoholismo. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir explorando más historias de superación y descubrir las herramientas que pueden cambiar tu vida. Continuaremos con 3 relatos más, cada uno con su propio giro inesperado, y al final tendrás un conjunto de estrategias prácticas que podrás aplicar desde hoy. La travesía apenas comienza, y cada paso nos acerca a la comprensión profunda de lo que significa vencer al alcohol. Y ahora, adentrémonos en la tercera historia, la de Jorge, un chef de 45 años cuya vida giró en torno a los fogones y los aromas que despertaban los sentidos. La verdad es que, para él, la cocina era más que un trabajo, era una forma de expresión, una manera de conectar con los demás a través del sabor. Sin embargo, la presión constante de mantener la excelencia, los horarios interminables y la exigencia de la perfección lo empujaron a buscar refugio en la botella. Cada copa se convirtió en una pausa momentánea, un intento de silenciar el ruido interno que acompañaba cada servicio. El punto de quiebre llegó una noche de invierno, cuando una chispa inesperada provocó un incendio en la cocina. Jorge, con la visión nublada por el alcohol, no percibió a tiempo el humo que se elevaba entre las sartenes. El fuego se extendió rápidamente, amenazando no solo su restaurante, sino también la vida de sus compañeros. En medio del caos, escuchó el grito ahogado de una joven ayudante que, al ver la llama, intentó apagarla con la única herramienta que tenía, un trapo empapado. Ese instante, ese grito, quedó grabado en la memoria de Jorge como una señal inequívoca de que había llegado el momento de cambiar. El giro de su recuperación se dio cuando, tras el incendio, el propietario del local le ofreció la oportunidad de participar en un programa de rehabilitación especializado para profesionales de la gastronomía. Allí, Jorge descubrió que la cocina podía ser su aliada, no su enemigo. Aprendió a sustituir el ritual del trago al final del turno por una práctica de respiración profunda, acompañada de una breve meditación guiada que le permitía reconectar con el presente. Además, encontró un mentor, un chef veterano que había superado su propia adicción y que le enseñó a canalizar la energía nerviosa en la creación de platos innovadores, sin necesidad de recurrir al alcohol como anestésico emocional. Con el paso de los meses, Jorge transformó su estilo de vida. Incorporó al menú opciones sin alcohol, diseñó cócteles sin alcohol que resaltaban los sabores de los ingredientes frescos, y organizó talleres de cocina donde los participantes aprendían a cocinar de manera consciente, prestando atención a cada corte, a cada aroma. El resultado fue la apertura de un nuevo restaurante, un espacio que se convirtió en un refugio para quienes buscaban una experiencia gastronómica libre de intoxicación. Jorge comparte, con la mirada serena, que la clave estuvo en reencontrar la pasión por la cocina sin el velo del alcohol, y que la disciplina de la práctica culinaria le devolvió la claridad mental que había perdido. Su consejo para quienes luchan contra la adicción es sencillo: cocina con intención, no con escape, deja que el fuego de la creatividad sea tu motor, no el de la botella. Pasemos ahora a la cuarta historia, la de Ana,
una estudiante universitaria de 22 años que, como muchos de su generación, vivía la vida social entre clases, fiestas y encuentros en los fines de semana. La verdad es que, para Ana, el alcohol representaba una forma de integración, una manera de sentirse aceptada dentro del grupo. Cada brindis era una señal de pertenencia, y cada noche de copa se convertía en una excusa para olvidar las dudas que la acompañaban en sus estudios de arquitectura. Sin embargo, el consumo desmedido empezó a pasar factura, la concentración se desvanecía, los trabajos se entregaban incompletos y, lo más grave, una beca que había conseguido gracias a su excelente rendimiento académico se vio amenazada. El momento crítico se manifestó cuando, tras una noche de excesos, Ana llegó a la universidad con una resaca que le impidió asistir a una presentación crucial ante el comité de becas. El profesor, al notar su ausencia, la llamó a una reunión y le comunicó que, de no presentar el proyecto en la fecha establecida, perdería la ayuda económica que le permitía continuar sus estudios. Esa llamada resonó como una campana de alarma en la mente de Ana. Comprendió que su hábito había puesto en riesgo no solo su futuro académico, sino también su sueño de convertirse en arquitecta. El giro de su proceso de recuperación surgió cuando una compañera de clase, al enterarse de su situación, le sugirió unirse a un grupo de arte terapia que se reunía en el campus. Allí, Ana descubrió que el lienzo podía convertirse en un espejo de sus emociones, una vía para expresar aquello que las palabras no alcanzaban a describir. Cada trazo, cada mezcla de colores, le permitía externalizar la ansiedad, la frustración y el miedo que la habían llevado al consumo. Además, el grupo contaba con la guía de una psicóloga especializada en adicciones, quien introdujo técnicas de mindfulness y de gestión del estrés, enseñándole a reconocer los momentos en que el impulso de beber surgía y a responder con una respiración consciente. Con el tiempo, Ana empezó a reemplazar las noches de fiesta por sesiones de pintura nocturna, donde el silencio del estudio se convertía en un espacio de introspección. También se inscribió en un programa de tutorías académicas que le brindó apoyo estructurado para organizar su tiempo de estudio, evitando la procrastinación que a menudo alimentaba su deseo de escapar mediante el alcohol. El resultado fue una mejora notable en sus calificaciones, la recuperación de la beca y la exposición de una serie de obras titulada Luz entre sombras, que recibió elogios tanto de sus profesores como de sus compañeros. Ana afirma que el arte le enseñó a canalizar la energía que antes gastaba en la botella hacia la creación, y que la disciplina de la práctica artística le devolvió la confianza en sus capacidades. Su consejo para quienes se encuentran atrapados en la espiral del consumo es claro: permite que el lienzo sea tu refugio, dibuja tus miedos y verás cómo desaparece. Continuemos ahora con la quinta y última historia, la de Luis, un exmilitar de 38 años que, tras años de servicio en zonas de conflicto, regresó a la vida civil cargado de recuerdos que pesaban como una losa sobre su pecho. La verdad es que, para Luis, el alcohol se convirtió en el silencioso cómplice que le ayudaba a amortiguar el ruido interno de los recuerdos de guerra, el estrés postraumático y la sensación de desarraigo. Cada trago era una forma de silenciar los ecos de los disparos, de apagar momentáneamente la sensación de vacío que lo acompañaba al intentar reintegrarse a la rutina cotidiana. El punto de inflexión se dio cuando, una noche, bajo la influencia del alcohol, Luis perdió el control de sus emociones y protagonizó una discusión violenta con su pareja, que culminó en una llamada a la policía y su arresto por violencia doméstica. Ese episodio, además de poner en riesgo su relación familiar, le hizo enfrentar la cruda realidad de que su adicción estaba destruyendo todo lo que había construido después del servicio. En la comisaría, mientras escuchaba la voz del oficial que le preguntaba por qué había llegado a ese punto, Luis sintió una mezcla de vergüenza y desesperación que lo impulsó a buscar ayuda. El giro de su proceso de recuperación se dio cuando, a través de un programa de reinserción para veteranos, Luis fue asignado a un grupo de apoyo llamado Hermanos de Valor. Allí, encontró a otros exmilitares que compartían experiencias similares,
y descubrió que la camaradería que había sentido en el campo podía trasladarse a la vida civil mediante la solidaridad y el acompañamiento mutuo. Además, el programa incluía sesiones de terapia cognitivo-conductual enfocada en el trauma, así como entrenamiento físico estructurado que le permitió canalizar la energía acumulada en actividades deportivas, como el levantamiento de pesas y el running. Luis también se introdujo en la práctica de la meditación guiada, que le enseñó a observar sus pensamientos sin juzgarlos, reduciendo la necesidad de buscar alivio en la botella. Con el paso del tiempo, Luis logró reconstruir su relación con su familia. La comunicación abierta, los ejercicios de escucha activa y la participación conjunta en actividades al aire libre fortalecieron los lazos que el alcohol había debilitado. Además, se convirtió en mentor dentro del programa de veteranos, compartiendo su historia con nuevos integrantes y demostrando que la recuperación es posible cuando se cuenta con una red de apoyo sólida. Luis afirma que la clave estuvo en reconocer que no estaba solo, en buscar la hermandad de quienes habían vivido experiencias parecidas y en transformar el dolor en una fuerza que lo impulsara a ayudar a otros. Su consejo para quienes se encuentran en una situación similar es contundente: no estás solo, busca la hermandad, permite que el apoyo de los demás sea tu escudo. Al haber recorrido estas 5 historias, es evidente que no existe una fórmula única que garantice la victoria sobre el alcoholismo. Cada relato muestra cómo la combinación de factores internos y externos, la voluntad de cambiar y la presencia de un entorno que brinda apoyo, pueden desencadenar una transformación profunda. La música, el deporte, la terapia, el arte, la cocina y la camaradería son, en esencia, diferentes caminos que conducen al mismo destino, la sobriedad consciente. Ahora, llegamos al momento de extraer de estas vivencias 3 herramientas prácticas que cualquiera puede aplicar desde hoy, sin importar la etapa en la que se encuentre su proceso. La primera herramienta consiste en identificar los desencadenantes emocionales y diseñar un plan de acción concreto. La verdad es que, al reconocer los momentos, los lugares o las personas que activan la urgencia de beber, se puede anticipar la respuesta y sustituirla por una alternativa saludable, como una respiración profunda, una caminata breve o una llamada a un amigo de confianza. Resulta que, al crear ese mapa mental, se reduce la sensación de impotencia y se gana control sobre la propia conducta. La segunda herramienta se centra en construir una red de apoyo sólida. No se trata solo de contar con familiares o amigos, sino de buscar grupos de ayuda, ya sean presenciales o virtuales, donde se comparta la experiencia y se reciba retroalimentación sin juicios. La camaradería que experimentó Luis, la comunidad artística que acompañó a Ana, y el programa de chefs que respaldó a Jorge demuestran que el sentido de pertenencia fortalece la resiliencia. Por ello, es fundamental dedicar tiempo a conectar con personas que comprendan el objetivo y que estén dispuestas a acompañar en los momentos de dificultad. La tercera herramienta implica incorporar hábitos saludables que nutran el cuerpo y la mente. El ejercicio regular, la práctica de la meditación, la expresión creativa y la alimentación equilibrada son pilares que favorecen la liberación de endorfinas y reducen la ansiedad, 2 factores que a menudo impulsan el consumo de alcohol. Como se vio en la historia de María, la música le devolvió la energía; en la de Carlos, el running le aportó claridad; y en la de Jorge, la disciplina culinaria le brindó propósito. Adoptar al menos una de estas prácticas de forma constante crea un círculo virtuoso que refuerza la decisión de mantenerse sobrio. Al cerrar este recorrido, te invito a reflexionar sobre cuál de estas herramientas resuena más contigo y a dar el primer paso hoy mismo. ¿Qué hábito podrías incorporar mañana para empezar a cambiar? ¿Con quién podrías compartir tu objetivo para crear una red de apoyo? Deja tus respuestas en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y aprender de tu proceso. Si alguna de estas historias te ha tocado el corazón, regálale a este video un like, compártelo con quien creas que necesita una chispa de esperanza y, si aún no lo has hecho,
suscríbete para seguir descubriendo relatos que inspiran y estrategias que transforman. Cada suscripción es una señal de que la comunidad sigue creciendo, y con ella, la posibilidad de que más personas encuentren el camino hacia la sobriedad. Recuerda, la lucha contra el alcoholismo no es una carrera de velocidad, sino un viaje de autodescubrimiento. La verdad es que, paso a paso, con paciencia y con el acompañamiento adecuado, es posible reconstruir una vida plena y libre de atadura. Gracias por acompañarme en estas historias de valentía y transformación. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando caminos de superación y herramientas que pueden marcar la diferencia. Hasta entonces, cuídate y sigue adelante con la certeza de que, con cada decisión consciente, estás un paso más cerca de la libertad.